Bienvenidas a la Masterclass Valoración Pelvimétrica en Mujeres Embarazadas. Es un gusto para nosotras poder compartir nuestra experiencia y además ampliarles seguramente parte de la información alrededor de cómo poder medir la pelvis, todas sus dimensiones y que eso en últimas sea favorable para inclusive evitar una cesárea innecesaria. Mi nombre es Carolina Melo, yo soy fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, Dula. Mi línea de trabajo es la obstetricia, trabajo con medicina tradicional china y con bioenergética. Y hoy tengo el placer de contar con la compañía de mi amiga, mi colega y mi compañera de proyecto, precisamente de unos cursos que ofrecemos. Y parte de esto es esta masterclass. Entonces, adelante, Lina. Gracias, sí, mi nombre es Lina García. Yo también soy fisioterapeuta de la Universidad del Rosario. Me certifiqué en pilates, en máquinas y en piso. Y desde ahí empezó mi camino como para entender un poco el funcionamiento del cuerpo a través del movimiento corporal humano. Soy osteópata estructural, también certificada en el método hipopresivo y profundizando un poco más en la información de cadenas miofaciales, cómo el cuerpo se va interconectando con esas cadenas, que en parte también tiene mucho de base de la medicina tradicional china, con los canales energéticos que usa, pues imagínate, hace un montón de tiempo. Entonces, pues nada, queremos que esta información sea de valor para ustedes, de que de verdad puedan disfrutar todo lo que hemos preparado y bienvenidos. Bueno, para el día de hoy tenemos unos objetivos. Dentro de esta masterclass queremos empezar a ampliar precisamente todos los conceptos que nos permitan reconocer cuándo una pelvis es estrecha y cuándo estamos hablando de que definitivamente se dificulta el descenso por esos estrechos de la pelvis para el bebé y puede ser, digamos que, comprometedor y definitivamente orientarse hacia una cesárea. Reconocer y sobre todo enfatizar que para todas las mujeres en gestación es fundamental trabajar una cualidad del movimiento que se llama la flexibilidad, porque en la medida en que se ejercite, se potencialice, va a ser coayudante para el parto y pues para el nacimiento del bebé. Tener en cuenta también que todo lo que implique ampliar la posibilidad de tener un parto vaginal, pues es como parte de lo que también se requiere desde la biología. Y vamos a conocer claramente cuáles diámetros, cuáles dimensiones se empiezan a reducir también de acuerdo a qué momento del descenso del bebé. Y en últimas, disminuir la incidencia de cesáreas innecesarias. Sabiendo de antemano que esta valoración, como la que vamos a aprender el día de hoy, se puede estructurar para hacer un seguimiento y para, digamos que hacer una tendencia, teniendo en cuenta el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre, para ir ganando también mayor movilidad pélvica y, digamos que dar una valoración definitiva cercana a al último trimestre, que es donde ya posiblemente se hayan ganado algunos ángulos y algunos cambios en términos de dimensiones. Esto, Caro, es muy importante. También tener presente que esta valoración nos sirve en caso de que logremos tener la posibilidad de tener una mamá antes de la gestación y poder hacer esa valoración pélvica para entender cómo va evolucionando todo su embarazo y cómo al final, en el posparto, logramos también tratar de recuperar el cuerpo lo más cercano a como estaba antes de la gestación. Entonces, esta valoración nos sirve también, pues, antes, durante y después de la gestación. Otra cosa que quiero profundizar un poquito, Caro, es que hablamos de la flexibilidad, entendiendo también que cuando hablamos de una pelvis estrecha, hablamos de una sola estructura, de una estructura ósea que aparentemente no tiene mucha movilidad, pero resulta que junto a ella están los
todos los tejidos blandos, los músculos, los ligamentos, los tendones. Y esto es lo que nos va a permitir que realmente se amplíe un poco más la movilidad de las articulaciones, permitiendo así que esa estrechez que aparentemente hay por ser una estructura fija, se pueda dilatar o movilizar mucho más fácil. Además, porque yo creo que muchas personas piensan en una pelvis y creen que es una estructura Rígido. fija y estática como tú lo mencionas, ¿no? Y realmente hay un sacro atrás que se moviliza, ¿cierto? Hay una sínfisis del pubis que adelante es cartilaginosa, los ilíacos también tienen un movimiento, se llama supinación y pronación, pero es como un aleteo que permite recolocar y facilitar el descenso del bebé. Y todo eso está pues directamente relacionado también con la flexibilidad de miembros inferiores, ¿no? Como con la movilidad y la flexibilidad de miembros inferiores. Entonces, eso también es fundamental comprenderlo. Hay una cosa y es que hay muchos mitos respecto a la pelvis estrecha y además porque es un término que es limitante para las mujeres. Escuchan pelvis estrecha y ya simplemente dicen yo no voy a poder parir. ¿No? Y hay muchas posibilidades de ir comprendiendo que la realidad es que la mayoría de mujeres tenemos una pelvis dispuesta para un nacimiento vaginal, ¿sí? Y que en definitiva, para que nos definan el término de pelvis estrecha, debe tener una cuantificación, debe haber una valoración juiciosa. No es solamente un tacto y por un tacto definir que ya. Entonces, eso es parte de lo que la literatura nos cuenta y es que sí se habla de una reducción en las dimensiones cuando la mamá tiene una talla menor a 1,50, inclusive se habla de 1,40, pero no significa que una mamá que mida 1,40 no pueda tener un parto vaginal, significa que hay una posibilidad de tener una pelvis más pequeña y por esa razón, si a esa pelvis pequeña se le suma un bebé con una talla muy grande, pronto porque se unió con un esposo que es más alto, que es más de una genética más grande, pues ahí literalmente va a ser difícil. Pero siempre hay que poder como plantear la confianza y como la sabiduría de que el cuerpo, así como supo gestarlo, sabrá cómo entregarlo a la tierra, ¿sí? Otro mito tiene que ver con la delgadez. Cuando a las mujeres son delgadas, casi que se les traduce en ginecobstetricia que todas las mujeres que son delgadas tienen una pelvis estrecha. Y eso también es sujeto de posibilidades. Y se habla también de que cuando el parto es prematuro, se puede presentar porque la pelvis era estrecha. Y realmente los casos de prematurez y de anticipación del nacimiento tienen una causalidad más fundamentada en la placenta, en el líquido amniótico, que en una estructura realmente tan estructural, literalmente como la pelvis, como tan fija, que no impactaría en que el bebé se pueda adelantar. Es más por un asunto hormonal, inclusive por problemas de signos vitales, de diabetes, ¿sí? Entonces, esos son mitos de la placenta, esos son mitos definitivamente que hay que empezar a desprogramar y a conocer precisamente porque para eso es que se hacen todos los exámenes, para eso se hace el perfil biofísico, para eso la mujer se va haciendo como todas unas valoraciones y creo que en todas las valoraciones que se hacen en ginecobstetricia trimestre a trimestre, nos estamos quedando cortos en incluir la valoración de la pelvis y la valoración de la pelvimetría, inclusive, digamos que así no haya una condición de riesgo, podemos decirlo, estaría conveniente que cualquier mujer previo al parto, desde semana 34 hasta semana 36, iniciara una valoración como para garantizar también cuál es en el estrecho en el que puede tener mayor restricción para el descenso del bebé y asimismo en el trabajo de parto potenciar la movilidad de ese instante. Además, yo creo que es importante también saber que el tacto, que es la manera como los ginecobstetras evalúan qué tanto se ha dilatado, es una medición muy subjetiva, porque eso depende
del tamaño de la mano de cada uno, de la experiencia que hayan tenido, cuántos tactos han hecho para tratar de identificar la distancia y pues con las valoraciones que vamos a aprender, pues son mediciones de números, son mediciones reales que uno puede comparar que independientemente del evaluador se puede tener un punto de comparación antes y después. Entonces, eso también me parece que le da un punto, pues como un valor agregado a que sea algo más objetivo. Podemos definirla según la Escuela Osteopática de Madrid, que es una pelvis insuficiente en todos sus diámetros. Nosotros hablamos de diámetros midiendo la parte del promontorio del sacro, que es la parte más salida, hasta la sínfisis púbica, entonces es el diámetro anteroposterior. Medimos de lado a lado, ¿sí? Esto es el orificio superior de la pelvis, y medimos las diagonales. Entonces, si todas estas mediciones nos dan menos de lo que debería ser, entonces se podría hablar de una pelvis estrecha. Realmente es el 3% de la población que tiene este tipo de pelvis, ¿sí? Entonces, pues es muy difícil poder diagnosticarle a una persona que tiene pelvis estrecha y que por esta razón no va a poder tener un parto vaginal, ¿sí? Realmente, aún teniendo pelvis estrecha, sí se puede tener un parto vaginal, si se logra movilizar todos estos tejidos, si logramos hacer los movimientos de las piernas, rotaciones para que muevan los ilíacos, para que separen los isquiones, dependiendo del estadio en donde va el bebé. Entonces, pues es posible. El promontorio del sacro. Además, un buen trabajo respiratorio, ¿no? Total, porque el diafragma Además, un buen trabajo respiratorio. es importantísimo en el pujo, ¿sí? La contracción del diafragma me ayuda a bajar los órganos, entonces también es importante que ese movimiento vaya ayudando a que el bebé se vaya encajando en la pelvis. Hablábamos de que la medición va del promontorio hacia el pubis. El promontorio, pues decía que es la parte más salida visto desde adentro, ¿sí? Si el sacro es muy grande, si el sacro no tiene mucho espacio para moverse, cuando el bebé está pasando, entonces va a sentirse muy apretado en la pelvis. Entonces es uno de los, como de las condiciones también para poder determinar si la pelvis es estrecha o no. Bueno, realmente se viene hablando del nacimiento, de la pelvis y del término estrechez hace muchos años. Y el primer concepto del que partimos para mencionar como esa limitación no va refiriéndose solamente a la pelvis, también va refiriéndose al bebé, ¿sí? Entonces, se habla inclusive desde 1560 de una desproporción cefalopélvica, es decir, que hay que medir la pelvis, pero también hay que determinar algunas mediciones y algunos diámetros de las condiciones de tamaño, en este caso, del bebé. Porque así la pelvis sea muy dinámica y muy cómoda, si el bebé también viene muy grande, pues eso va a facilitar, perdón, va a restringir que el descenso se dé más ágilmente, pero también contarles que esta es la proporción actual. Una de cada 250 mujeres tiene la pelvis más estrecha de lo normal. Es decir, estamos hablando de una proporción demasiado baja y un poco parte del proceso del día de hoy es recalcar que nacer es un acto natural, que nacer es un acto fisiológico y que en ese acto fisiológico no solamente es pensar en una pelvis que se abre, también es pensar en un bebé que coayuda para el nacimiento. Entonces es fundamental hacer un camino de alianza, un camino de trabajo en equipo con el bebé, ¿no?
y que no nos quedemos solamente en los pronósticos clínicos, porque en esto tiene mucho poder, como unas fuerzas del cielo. Yo siento que para que llegue un bebé a la tierra es todo un milagro. Entonces hay que honrar ese milagro, y una de las maneras en las que lo podemos hacer es reconociendo que hay una analogía entre la forma de la pelvis, como la vemos en la parte inferior, y la forma de la mandíbula. Inclusive en las estructuras óseas hay una similitud. Es como si la mandíbula quedara muy parecida como a la sínfisis del pubis, ¿sí? Y como que los ilíacos fueran muy parecidos acá a la articulación de la apófisis mastoides, que es esa parte de arriba. De modo que se estila decir que cuando la mandíbula está muy tensa, la pelvis también está muy tensa. Y cuando estamos hablando de que hay temor porque el parto genera un poco de anticipación y de miedo, pues es contraindicado absolutamente para la pelvis que la mandíbula esté contraída, que esté apretando los dientes. Razón por la cual uno de los mecanismos tanto de analgesia y también que nos favorecen la movilidad y nos colaboran en la dilatación es mantener la mandíbula relajada, inclusive la boca abierta, tanto para el proceso de dilatación como para llevar y controlar el dolor. Hay unas condiciones que se pueden, digamos que, referir a unos factores predisponentes. Hablábamos de que hay unos mitos y hay otros factores que definitivamente uno dice, sí, puede ser difícil, pero no imposible. Y unas son las condiciones de la madre y otras son las condiciones del bebé. Decíamos que la literatura nos habla de que cuando la mamá tiene una talla menor de 1,50, pues estamos hablando de una pelvis de verdad pequeña. Y que si a eso le sumamos un bebé que es muy grande, pues entonces ahí hay que mediar un poco esas dos condiciones. ¿Qué suele suceder? Porque la naturaleza es perfecta. Que el bebé crece donde puede crecer. ¿Sí? Que las mamás que tienen una pelvis grandota y el tamaño de las mamás es así toda grandota, los bebés son grandes también. Y asimismo, pues los de pelvis chiquita tienen un bebé más pequeño que se adapta a las condiciones de ese cuerpo, de ese espacio en el que se desarrolla. Pero hay unas condiciones definitivamente que alcanzan a ser sujeto de valoración y de fisioterapia definitivamente para alcanzar a hacer algunas correctivas, sobre todo asociadas con las asimetrías, asociadas con las escoliosis. Porque claramente cuando hay mayor sobrepeso en uno de los semicuerpos y el bebé simplemente no se acomoda y no se encaja favorablemente, precisamente porque el mismo cuerpo no le permite una colocación central, todo eso va a disponer un poco más de dificultad desde el primer momento. ¿En qué siento yo que hay que confiar? En que hay bebés que literalmente se van acomodando y se van encajando. Y cuando el bebé ya está cefálico, casi que también está dirigiendo la vía por la cual va a salir. Cuando tenemos, por ejemplo, dificultades con el tamaño de la pelvis, precisamente por estas desacomodaciones, por estas asimetrías, y adicionalmente el bebé está sentado, y estamos en semana 37, y estamos quizás en semana 38, ya es mucho más complejo pensar en qué se reacomoda, aunque sucede, ¿sí? Pero lo que quiero mencionar hoy es que la pelvis y la naturaleza de la creación tiene como una sabiduría implícita que también hay que leer en clave de destino, en clave de, sí, es que de pronto si yo estaba con una hernia discal, que por ejemplo es otra condición de la madre que puede exacerbar sintomatología para una alteración en el parto, y yo estoy haciendo un mal pujo y adicionalmente tengo una asimetría, pues puede que esa hernia se me dispare en términos de desplazamiento, se protruya, se salga, y después del parto entonces no va a tener una mamá dispuesta, sino una mamá sintomática. Entonces, en oportunidades no hay que satanizar tanto la cesárea, pero sí hay que reconocer que hay muchas cesáreas que no son necesarias y que la fisioterapia es uno de los recursos que siento que se teje muy bien con la obstetricia para que
inclusive teniendo algunas condiciones de asimetría, se pueda lograr un parto vaginal, precisamente como el que tuvimos con la paciente en común. Sí, esta paciente precisamente venía con una escoliosis congénita eh, y adicional a eso tuvo un accidente en el cual tuvo una compactación del sacro. Si el sacro se hundió más de lo que debería, eso le generaba a ella muchos dolores, estar sentada mucho tiempo, dolor si estaba de pie mucho tiempo. Los cambios de posición realmente eran muy complicados para ella, tanto que nosotras pues pensábamos que a lo que iba a llegar ese parto era a una cesárea, porque decíamos, si no se puede mantener acostada, y normalmente uno llega a la clínica y lo primero que hacen es ponerle líquidos y acostarlo, entonces pues cómo va a aguantar un trabajo de parto. Eh, y afortunadamente con todo el trabajo que hicimos de movilización de la pelvis, pues de estabilización de varios músculos, de mejorar también su flexibilidad y demás, pudimos ayudarle a que tuviera un buen desarrollo de ese parto y terminó siendo un parto vaginal muy exitoso, sin tanta sintomatología para ella, que realmente era lo que Además, porque necesitábamos. le hicimos las valoraciones de toda la pelvis, ¿no? Y si, no, si mal no recuerdo, era como el estrecho medio el que estaba ahí como más restringido. Claro, Y aún así, digamos que todo lo que trabajamos fue para favorecer esas dimensiones, pero creo que también soltar la expectativa fue fundamental. Como decir, nosotros hicimos lo que ya más podíamos y dejemos que el resto lo termine de hacer Dios. Y finalmente fue un parto vaginal muy favorable y, y también una muy buena, yo siento que llegó a nuestras manos en el momento indicado para alcanzarla a a tratar. trabajar. Es cierto, eso es muy importante. Ojalá todas las mamás llegaran antes de la gestación para poderle hacer un buen trabajo, una buena preparación. Pero bueno, digamos que en términos de cómo sucede en la realidad, pues toca hacer lo que mejor podamos en el tiempo que tengamos. Aquí hay una cosa que nombras que es la rotación de los hombros. Esa rotación se da también por la escoliosis. La mayoría de escoliosis van con rotación de las vértebras. Entonces, pues, digamos que una manera de poder identificar muy fácil si hay una desviación tanto en la cintura pélvica, escapular, perdón, con la pélvica, es esa rotación. Eso nos va a poder dar como una luz de esas asimetrías que pueden haber también en la pelvis. Además, porque generalmente cuando hay escoliosis, mmm, hay maneras de compensar del cuerpo, ¿no? Y una de las maneras es, por ejemplo, la rotoescoliosis. Y es que no está solamente desviada la columna, sino adicionalmente está rotadas algunas vértebras y en oportunidades, a ver, más o menos es como la cintura pélvica es un círculo abajo y la cintura escapular es un círculo arriba. Y en oportunidades cada una rota, pero en el sentido contrario, como para mantener dentro del desbalance la compensación. Ujú. ¿Mm? Esas Y parte rotaciones de, son muy frecuentes. sí, Son bien, o sea, es más fácil encontrar una escoliosis con rotoescoliosis que una escoliosis pura. solita, sí. Pero además decir que es corregible, ¿sí? Que obviamente dependiendo de los grados, pero que tiene un tratamiento también. De acuerdo. Eso en relación con condiciones de predisposición de la madre. Que hay que chequear en relación con condiciones del bebé, el perfil biofísico. Cercano a semana 37, a las mujeres se les hace una valoración del perfil biofísico y ahí es como que se hacen todas las dimensiones del bebé, en absolutamente todo, en definiciones más o menos de cuánto puede estar midiendo el diámetro cefálico, ¿sí? Cuánto más o menos está pesando para las semanas de gestación estimadas, e inclusive muchos médicos aproximan la semana de parto
no solamente por el tiempo de la por el tiempo de la ecografía, sino por el último perfil biofísico, porque dice, ya está tan grande que ya más o menos estamos cerca del parto. Las dulas y digamos que toda la línea de obstetricia también lo determina por la altura uterina, porque el útero va empezando a descenderse. Y eso también que nos va dejando saber que el bebé va encajando, que el bebé va descendiendo solito. Pero también hay condiciones del bebé que a veces uno dice, hay que revisar, porque si viene con una hidrocefalia, pues va a tener un cráneo mucho más amplio, también una macrocefalia. Y se habla de macrosomía cuando el bebé pesa superior a 4.000 gramos. Entonces ahí hay una mayor predisposición, más no una limitación absoluta. Ok, entonces, ¿cómo podríamos evaluar las dimensiones de la pelvis? La manera más objetiva en la que podemos ver los huesos realmente es por imágenes diagnósticas, una resonancia magnética, una radiografía. Ahí podemos medir los diámetros internos de la pelvis. La gran restricción de esta es que pues no se puede hacer cuando ya estamos en gestación por el riesgo al bebé. Entonces, pues necesitamos otras opciones para poderlo hacer. Está la pelvimetría externa, que es la que vamos a profundizar hoy, que es en la que tomamos puntos de referencia óseas. Vamos a sentir los huesitos de la pelvis y de ahí vamos a ir midiendo. Y está la pelvimetría interna, que es la que hacen los médicos con el tacto, que ayudan, bueno, con el tacto más bien, tratan de identificar cuál es la distancia desde el pubis hacia el sacro en diferentes alturas. La parte más alta del sacro, que es el promontorio, la mitad, que es la parte más hundida del sacro, y el coxis, que es la parte más metida del sacro. Con eso, ellos logran más o menos poder visualizar qué tan grande está la pelvis en los tres diferentes estrechos, pero solamente en esa dimensión, de adelante y atrás, Antero-posterior. antero-posterior. Y sabes que, Lina, Dime. mencionar también que pues que la pelvimetría externa nos referimos a más en un estadio de preconcepción, a que si estamos pensando en ser madres y queremos ir preparando el cuerpo, así como vamos a hacernos los controles y todo lo que implica como empezar unos hábitos de mayor cuidado, pues simplemente es como enfatizar y decir, bueno, también incluyo unos rayos X que nos permitan conocer esa pelvis antes de que ya esté segura que tengo pues una vidita en el vientre. De acuerdo, exacto. Esta rayos X, ¿cómo se tomarían? Está la opción de que sea la mamá boca arriba o de medio lado. Así logramos tener toda la imagen de la pelvis y ahí podemos identificar en el diámetro transversal de lado a lado, antero-posterior y las diagonales. ¿Sí? Esto es visto el orificio desde la parte superior. Podemos ver realmente la distancia entre los isquiones y la distancia de las espinas isquiáticas. Bueno, cada uno de estos diámetros tiene un parámetro específico que no vamos a entrar en profundidad ahorita, pero digamos que de acuerdo a esto uno puede identificar, bueno, está en el promedio o está por debajo del promedio y ya con eso uno se va haciendo una idea. Resulta que en el doctor Cadwell y el doctor Malloy, ellos hicieron una clasificación de la pelvis de acuerdo a esos diámetros y pudieron eh, encontrar 4 diferentes tipos de pelvis. La ginecoide, ¿sí? Que es la adecuada para un parto vaginal, que es la que tiene todos sus diámetros en orden, ¿sí? Que el orificio es circular, que la distancia entre los isquiones es una buena distancia, que la apertura del ángulo subpúbico también es amplio, que tenemos un espacio grande para que el sacro pueda entrar y pueda salir, se pueda mover lo suficiente.
Esta es la pelvis típica femenina, ¿sí? Que es la que tiene más del 50% de la población. Resulta que, pues, no todas las contexturas, no todas las tipologías son iguales. Hay otra que es la androide, que miren, el orificio parece un corazón, ¿sí? La parte más ancha es atrás, no está en la mitad como la ginecoide. El ángulo está mucho más cerrado, los isquiones están mucho más juntos y el sacro tiene menos espacio para movilizarse. Esta tipología androide es la típica masculina, ¿sí? Entendiendo que esto es en mujeres, pues la típica masculina sería la que menos probabilidades tendríamos de tener un parto vaginal. Sin embargo, lo que hablamos es que estas dimensiones se pueden modificar con algunos movimientos de la pelvis. Intermedios a estos dos, hay otros dos tipos de pelvis, la antropoide, que tiene el espacio angosto en el diámetro transversal, en cambio anteroposterior sí lo tiene más amplio. Entonces es como un óvalo, pero en vertical. El ángulo subpúbico también es amplio, eso es bueno, eso quiere decir que el diámetro del estrecho inferior es, es un poco más favorable, tiene buen movimiento para el sacro, buen espacio. La distancia entre los isquiones no es tan buena, lo que hablaba, la distancia de adelante a atrás es mucho mejor. Y la platipeloide, que dicen que es la típica de las mujeres asiáticas, es como un plato, es ovalada hacia lo ancho, ¿sí? Tiene también un buen ángulo subpúbico, la distancia entre los isquiones es bastante, pero de adelante a atrás sí es corta, es chiquita. Y el espacio pues no es tan amplio del sacro. ¿Esto qué hace? Que cuando el bebé está encajando necesitaremos hacer unas modificaciones diferentes para cada tipo de pelvis, para saber si necesitamos ampliar el estrecho superior o movilizar para que el bebé encaje más fácil en el estrecho medio o ampliar el estrecho inferior, de acuerdo las limitaciones que tengamos al evaluar a nuestra consultante y poderla categorizar en cualquiera de estas cuatro. ¿Sí? El hecho de hacer la evaluación me permite visualizar cuáles son mis objetivos en el momento en que ella entre en parto. Y me parece importante mencionar que cuando una persona, cuando una mujer en gestación viene con alguna predisposición a una pues, o plantea una valoración pelvimétrica, es porque generalmente tiene una condición de base, ¿no? Ya ha tenido alguna lumbalgia, ya ha tenido alguna hernia discal, ¿sí? Y simplemente por temas de dolor asume que su pelvis es estrecha. Entonces acá lo que queremos complementar es, si conocemos esa pelvis, ¿cuál es? Y sabemos que lo que más reduce el inicio del trabajo de parto está en el estrecho superior, pues entonces trabajamos para eso, o para el estrecho inferior, o para el estrecho medio. ¿Con qué? Con movilidad intrínseca, es decir, con movilidad que haga que el sacro se mueva sin tenerlo que palpar y mover, sino hacer que se mueva moviendo otras estructuras a los lados. Si quiero que se muevan los ilíacos, procuro mover el fémur, porque cuando muevo el fémur genero un movimiento irradiado, y asimismo la sínfisis del pubis. Entonces, hacia allá vamos, hacia empezar a tener una mayor conciencia del cuerpo, que eso es algo que nosotros las fisioterapeutas nos gozamos mucho, como enfatizando en eso, porque nos aprendimos mucho el término prominencias óseas y desde ahí como que empezamos a ver asimetrías y asimetrías y simetrías todo el tiempo. Y asimismo, entonces, vamos a empezar por hacer ese proceso de palpación. 4 puntos claves que vamos a determinar. 1. Las apófisis espinosas de la L5. L5 es la lumbar quinta. Solamente tenemos 5 lumbares.
Hay muy poquitas personas que tienen como una L6 ahí colada, previa al sacro, pero en términos cotidianos tenemos 5 lumbares y 5 sacras. Entonces, esa interfaz que está mostrando Lina, que es el punto ápice del rombo, es precisamente una estructura ósea que se palpa, que se reconoce y que sobresale al momento de la palpación en toda la mitad de la vértebra. Se habla de apófisis transversas, que están a los lados, y se habla de apófisis espinosas porque están exactamente en el eje del centro de la columna. Y en ese centro, luego vamos a encontrar, entonces ese será uno de los puntos para empezar la medición. El siguiente punto son las espinas ilíacas posterosuperiores. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese punto? Porque las espinas ilíacas también tienen un sobresalto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en el sacro, uno va a reconocer que está el sacro y que luego acompaña como una curvita que es el ilíaco. Si uno se desplaza en diagonal hacia abajo y hacia adentro, va a encontrar una estructura también sobresaliente, que son las prominencias, que precisamente también es uno de los puntos referentes que en oportunidades se hace como un huequito, ¿sí? Y que inclusive en procesos de dilatación, cuando la mujer está pasando cuando el bebé está pasando por el estrecho medio y el bebé está literalmente pasando por el sacro, ahí ese rombo de Michaels se nota, como que sobresale, y es una cosa muy clara de decir, el cuerpo está dilatando. Además, y el último punto, perdón, es que precisamente si el bebé está pasando por ahí, la cabeza está empujando el sacro, está dilatando ese espacio. Y ese es un punto de referencia para saber que ya el bebé está en estrecho medio. ¿Sí? Exactamente. Porque además el tiempo, en términos de dilatación, lo que más nos demoramos es como pasar de estrecho superior a estrecho medio. Pero ya de estrecho medio a estrecho inferior es como más pronto porque ya el cuerpo ha hecho todo el camino, ya ha hecho todo el rodaderito, entendiendo además que el descenso por el que hace el bebé no es una estructura lineal, no es una cosa que el bebé haga esto y sale acá abajo, no. El bebé tiene que hacer como una C. El estrecho es una cosa medio redondeada inclusive, como todo relacionado con la pancita, ¿no? Como inclusive así como estaba en el vientre, así mismo sale. Y eso va ayudado también de las contracciones musculares. Hay un músculo interno, que es el flexor de cadera, el psoas ilíaco, que se tensiona más el del lado izquierdo y eso le ayuda al bebé a girar y a poder rotar, bajar más. Entonces, todo está tan adecuadamente organizado y planeado para que funcione como tiene que ser. Aún no teniendo la pelvis que se supone que debería y aún teniendo asimetrías que se supone que no deberían, con todo y eso, el cuerpo es muy sabio. Así es. Pero también está bueno que nos tomemos las medidas pues para colaborarnos, o sea, como para tener estos recursos de apoyo. El siguiente punto de este rombo que nos permite verificar esta valoración pelvimétrica es el pliegue interglúteo, o sea, donde se unen las dos nalguitas y empieza el pliegue. Ese es un punto que nos va a determinar el rombo en la parte inferior. Y debo contarles también que desde ese pliegue interglúteo también en oportunidades se tiñe la línea púrpura que va creciendo inclusive hasta la lumbar y nos permite que cuando esa zona está completamente teñida y más o menos completa 10 centímetros en tamaño de longitud, también estamos hablando de 10 centímetros de dilatación. Entonces, eso que mencionas es fundamental, como seguir confiando en que el cuerpo tiene una sabiduría preciosa. Para acá hay unos estándares. Estos estándares que nos permiten decir, si tenemos estas dimensiones, 7 centímetros en la diagonal superior, 8 centímetros en la diagonal inferior, 10 centímetros más o menos de la espina ilíaca postero superior a la otra, y más o menos 11 centímetros de extremo a extremo, estamos hablando de una pelvis ginecoide, es decir, una pelvis que nos favorece todos los diámetros
y todas las dimensiones para que bebé descienda. Y si en alguna oportunidad se empieza a generar un rombo un poco asimétrico, un rombo que se hace desproporcionado, entonces nos estamos refiriendo a una pelvis un poco más aplanada, una pelvis inclusive platipeloide, que es la de las asiáticas, ¿sí? Pero no significa que una pelvis platipeloide de las asiáticas no pueda tener un parto vaginal. Simplemente es el cuerpo va acomodando estructuras y va favoreciendo, y casi que también una cosa bonita, Lina, es como la intuición del cuerpo en parto, es como que sabe cómo estirar una pierna, cómo moverse de otra manera, cómo de alguna manera que el cuerpo va diciendo, haz esto. Si uno lo sabe leer, el mismo cuerpo va dejando saber cuál es el movimiento siguiente que puede coayudar para la dilatación y el borramiento. Entonces, vamos a hacer como ese ejercicio, vamos a medir estos puntos y posteriormente se puede ir complementando con lo que decíamos ahorita, como una pelvimetría interna que sería siempre complementaria con una elaboración como con la colaboración de un profesional que haga tactos, pero también entender que vamos hoy a reconocer cómo podemos, sin tener que acceder a una radiografía o acceder a un tacto, tener el rombo de Michaels y tener otros recursos que nos permitan saber en el estrecho superior estoy bien, pero en el estrecho medio no tanto, ¿sí? Y en el estrecho inferior tengo que hacer tal cosa porque va a ser facilitador para el descenso del bebé. Entonces, realmente les decíamos que desde el estrecho superior al estrecho medio es como en el periodo en el que más se tarda el trabajo de parto, porque implica el encajamiento, porque implica que el ilíaco también termine de abrazar la cabeza y la descienda, implica un diafragma activo que empuje y descienda y que las contracciones sean efectivas para que el útero también vaya haciendo su trabajo, y implica una alianza con el bebé mientras una pelvis tranquila y sin miedo entrega oxitocina y relaxina en cantidades alarmantes. Porque ese día tenemos un cóctel hormonal que va a favorecer que eso pase como ¿cómo podemos decir? Como una estructura maleable, ¿sí? Como una plastilina de alguna manera, que así como sabe abrirse, sabe volverse a cerrar. Y que lo único que la coayuda para que esa maleabilidad se presente son las estructuras musculoesqueléticas. Entonces, en lo esquelético trabajamos la pelvis, sí, trabajando que la respiración, trabajando la movilidad articular. Y en la parte muscular lo trabajamos, por supuesto, trabajando la flexibilidad y todo ese compendio de una estabilización lumbopélvica, sacroiliaca y de la sínfisis del pubis, que además se presenta a veces mucho dolor, entonces se trabaja también que ese pubis esté tranquilo, pues simplemente va a concluir en un expulsivo tranquilo e inclusive sin desgarro. Sí, claro. Acá la idea es poder identificar que el cuerpo es circular, ¿no? Es como cilindros. Entonces, así como se expande hacia adelante, se expande hacia los lados, se expande en diagonales. En ese camino que el bebé tiene que pasar, pues hablamos de 3 estrechos. El estrecho superior, que viene definido desde la parte superior del pubis hacia el promontorio del sacro. El estrecho medio, que es de la parte media del pubis, habíamos hablado de la parte más hundidita del sacro, que es la mitad, y el estrecho inferior de la parte inferior del pubis al coxis, ¿sí? Porque las mediciones que vamos a hablar va a ser para cada estrecho. De hecho, el rombo de Michel que vimos ahorita, aunque nos determina si tenemos una pelvis asimétrica o una pelvis más aplanada o en fin, las medidas son más de estrecho superior. ¿Sí? Sí, nos permiten conocer mejor el primer estrecho de la pelvis y vamos a ir avanzando con qué recurso reconocemos el estrecho medio y con qué recurso accedemos al estrecho inferior. De acuerdo.
Entonces, en el estrecho superior, si lo vemos desde arriba, hablábamos que en la radiografía podemos determinar estas diagonales, ¿cierto? Diagonales, lateral y anteroposterior. Pero pues si no tenemos la radiografía, ¿cómo vamos a poder identificar estas medidas con el rombo de Michels? ¿Sí? Eso es como clave. Hay, hay otra herramienta que es el pelvímetro. ¿Sí? Con el pelvímetro podemos identificar las espinas ilíacas. Acá vemos este salidito, viene el ilíaco completo, y esta puntica son las espinas ilíacas superiores. ¿Sí? Entonces, ahí podemos medir de lado a lado cuánto miden las espinas ilíacas. Y con eso también nos vamos dando como otros parámetros, no viendo el orificio interno, sino viendo la estructura externa, entendiendo que todos los tejidos pues van aumentando unos cuantos centímetros en músculo y grasita y piel y demás. Y que además ese es como el punto del pantalón descaderado. Exacto. Que, que es muy palpable, que es muy fácilmente palpable. En el diámetro medio, entonces lo que vamos a identificar si se llegara a hacer el tacto es que vamos a hacerlo con los dedos como las manecillas del reloj, y ahí vamos a identificar si las espinas ciáticas, que son estas que se ven saliditas, están muy puntiagudas, están prominentes, están planas, están romas, y de acuerdo a eso también nos va a dar parte de la clasificación. Si están muy juntas o están muy separadas, ya nos puede dar una idea de qué tipo de pelvis es. Pero si no hacemos el tacto, no pasa nada. Podemos con una cinta métrica en la mitad del pliegue inguinal evaluar de lado a lado, sin medir de lado a lado, cuántos centímetros es. Esto en proporción estaríamos llegando como al sitio donde estarían las espinas ciáticas. ¿Sí? Entonces, más que medir por fuera, estaríamos proyectándonos a la distancia donde están las espinas ciáticas. Lo óptimo es que sean 10 centímetros. Menos de eso podríamos estar hablando de una pelvis antropoide, ¿sí? Que es la que tiene más cerrado ese estrecho transversal. En el estrecho inferior podemos medir la distancia de isquión a isquión. Una opción pues es usar el pelvímetro, otra opción es usar la cinta métrica, o la otra opción es la mujer en posición ginecológica, perdón. Ponemos el puño y medimos qué tan cercano quedan los isquiones al puño o qué tan separados están de nuestro puño. Y asimismo, evaluando, midiendo lo largo del puño, pues podemos identificar cuántos centímetros tiene. Para no ser tan invasivos, para no de pronto incomodar a nuestra consultante. Lo adecuado sería 8 centímetros. Menos de eso, podríamos pensar que eh, necesitamos ampliar ese estrecho inferior en el momento del parto. ¿Sí? Si los isquiones están muy juntos, la cabeza del bebé pues va a ser más difícil que pueda salir. Me parece importante, Lina, mencionar que los isquiones son los dos huesitos que percibimos al momento de estar sentados, como sentados debajo conscientemente de apoyar bien los glúteos. Esos son los huesitos que sobresalen. Entonces, cuando la mujer está en posición boca arriba y las piernas dobladas, a veces inclusive nuestro puño de lado a lado no alcanza a dar 8 centímetros. Sí, pues porque podemos tener una mano más pequeña. Entonces, digamos que es importante uno, primero medirnos el puño y más o menos estimar así, si mi puño mide, no sé, 6 centímetros de lado a lado, entonces mejor palpo y literalmente puedo como encontrar un isquión acá y un isquión acá y lograr una medida que sea un poquito más extensa para hacer como la proporción juiciosa
del estrecho inferior. Además, porque el estrecho inferior es lo más importante al finalizar del parto, porque ya es el expulsivo. Y si en el expulsivo, desde la estructura anatómica y pélvica, está limitado el tamaño para que la cabeza termine de bajar, pues es cuando hay que trabajar juiciosamente algunas rotaciones para que esos isquiones se separen y bebé pueda terminar de pasar. Ok. Y como hablábamos de que el ángulo subpúbico en las diferentes clasificaciones de la pelvis, que habían unos más cerrados, unos más abiertos, ¿cómo lo podemos evaluar? Si la mujer está en posición acostada boca arriba, con las piernas dobladas y separadas, nosotros podemos aprovechar los 2 pulgares y proyectarlo hacia el borde del hueso isquiático, ¿sí? De la sínfisis púbica hacia el isquión. Entonces ahí podemos determinar qué tan cerrado o qué tan abierto. Lo ideal es que sean 90 grados. Si es más, buenísimo, porque eso quiere decir que los isquiones están más separados y tenemos más espacio abajo, pero pues tenemos que pensar que los ilíacos funcionan como si fueran dos estructuras completamente como una palanca, ¿sí? Si yo cierro arriba, se abre abajo, y si yo cierro abajo, se abre arriba. Entonces, si tengo los isquiones muy separados, pues buenísimo porque el bebé sale fácil, pero arriba me toca hacer ciertas cosas para que cuando el bebé vaya a empezar a pasar por arriba, abrirle espacio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir evaluando, y eso es lo que se enseña en el taller de movilidad de la pelvis, ¿cierto? Postura. Y posturas y movilidad de la pelvis, que es cómo explicarle esto pues de una manera sencilla a la mamá y a su esposo, para que en el momento en que empiece el trabajo de parto ellos sepan qué posturas hacer, qué movimientos, y que eso también en últimas le ayude a aliviar el dolor, que sea más llevadero. Nosotros vamos a hablar de un parto eutóxico y un parto distóxico. Eso quiere decir que un parto eutóxico es un parto que no tiene ninguna complicación, que pues que es sin tanto sufrimiento, sin una diastasis pélvica. Y un parto distóxico es un parto en el que hay bastantes complicaciones, incluso hasta sufrimiento fetal. Si nosotros logramos tener las mediciones radiológicas, podemos hacer una ecuación en la cual podríamos ubicar las dimensiones y el tamaño de la cabeza del bebé con el examen que hacen en la gestación para saber las dimensiones del cráneo, y así poderlo ubicar en esta gráfica. Pero solamente como para que tengamos en cuenta de que si tenemos la posibilidad de tener la mayor información, mejor, porque eso nos va a permitir hacer unas correlaciones. Y que en la mayoría de casos, Milena, el parto eutóxico es el más común, pero que si en algún punto estamos en un trabajo de parto donde la mujer puja, el bebé no sale, está empezando sufrimiento, a veces pasa, sale la cabeza, vuelve y entra, ¿sí? No está siendo efectivo, entonces ahí vamos a tener simplemente que incorporar nuevas posturas, trabajar fisioterapia obstétrica, y eso va a traducirse en que desde la estructura física, desde la parte pélvica, le estamos diciendo al bebé, termina de pasar, que era un poco lo que hablábamos ahorita. Si los isquiones están muy juntos, pues entonces trabajamos desde los ilíacos para que abajo se abra, y finalmente un cambio postural puede ser fundamental en un expulsivo tranquilo que puede venir de un parto distóxico y como con dificultades. Fíjate lo que pasa en otros países como Francia, en donde el fisioterapeuta es parte del personal requerido en la sala de partos.
Acá pues está el ginecólogo y la enfermera y ya, ¿sí? El fisioterapeuta ya. eh, Él no está en un trabajo activo, ¿sí? Él está distanciado, observando, esperando cómo va sucediendo el trabajo de parto y en el momento en que se requiera, entonces entra a participar ayudando, acomodando a la mujer, ayudándole a hacer rotaciones en las piernas para facilitar esa apertura de los isquiones o bueno, dependiendo de lo que se necesite en ese momento. Inclusive sabiendo en qué momento también la gravedad nos apoya, ¿no? O sea, Ujú. en qué momento la gravedad puede ser contraindicada, por ejemplo, en el segundo estrecho, es contraindicado que estemos en posición boca arriba, porque va a ser limitante para que el bebé favorezca el descenso, y cómo una postura, por ejemplo, de cuadrupedia puede apoyarnos en que el bebé se recoloque. Ese tipo de cosas, todo lo que sabemos de rotaciones, todo lo que sabemos de movimientos sacroiliacos, precisamente es porque si trabajamos la estructura, el resto se da más fácilmente. Y hablamos también de que un parto en movimiento es un parto que inclusive se puede reducir en tiempos en trabajo de parto. La OMS habla de 1 hora menos, por lo menos, que eso para un trabajo de parto es un regalo. Entonces, pues bueno, creo que con esto hemos entregado lo que teníamos preparado para este espacio, ¿verdad? Así es, muchas gracias por acompañarnos, por darnos la oportunidad de compartir nuestro quehacer y nuestra experiencia en el tema. Y pues las invitamos para que participen también de los lives, de los cursos, de los talleres, de muchas actividades que estamos haciendo en pro de que este conocimiento se amplíe porque asimismo pues son más las mujeres que se van a ver beneficiadas en sus partos y en sus nacimientos. Y me parece bonito que muchas de las personas que nos están acompañando hoy son fisioterapeutas. Hay fisioterapeutas dulas, qué rico también seguir llegando a profesionales que trabajan con la obstetricia, porque a esas mentes es que queremos llevarle este tipo de herramientas de antemano, porque tenemos un curso que incorpora estos saberes, más otros que implica como todos los abordajes que nosotros entregamos en una gestación desde el momento iniciático hasta el parto y cómo ciertas maniobras, ciertas técnicas, inclusive desde la osteopatía, desde la medicina tradicional china, desde el masaje perineal, el ejercicio y todo lo asociado con el movimiento corporal humano, puede ser un coayudante para una preparación juiciosa y como una preparación que yo la percibo efectiva, ¿no? Como que en últimas uno dice, esto fue efectivo y se tradujo en un buen resultado. Así es, Caro. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, hasta luego.